que me ayudes a exponer, Señor, tu palabra. Que me ayudes, Señor, a con sencillez poder, Señor, mostrar lo que tu palabra dice y lo que tú has mostrado, Señor, a mi corazón. Creo es lo que quieres mostrar para este tiempo, Señor, y te ruego que nos des oídos atentos, que tu Espíritu Santo venga y obre en cada corazón, que nada nos distraiga. Llévate el cansancio, llévate de las distracciones, y que este tiempo podamos, Señor, tu palabra recibir en nuestro corazón. Amén y amén. Vamos a hablar hoy baja para estar con Dios. Baja para estar con Dios. Al final va tal vez a darse cuenta por qué es baja para estar con Dios. Suena como algo no tan claro, ¿cierto que sí? Suena como raro. Bajar para estar con Dios suena raro. Ok, no sé cuántos estuvieron, pero esto es un tema acerca de la humildad. Esta es la parte 2. Mi esposa estuvo esta mañana compartiendo un poco y hablando acerca de la definición de la humildad, qué pasa con aquellos que tienen la humildad, cuáles son las características, pero también qué sucede con aquellos que no tienen la humildad, cuáles son las consecuencias. Y la parte 2 yo quiero que compartamos baja para estar con Dios. Y para comenzar yo quiero que veamos esto. Yo no sé si logra verse bien, usted puede mirar las pantallas, los que están atrás. Es como una salida de atletismo, ¿vale? Como los 100 metros, no sé qué será, pero cuando un deportista se para ahí, ¿qué será lo que quiere? ¿Cierto? ¿Qué será lo que quiere? Llegar al menos en ese podio, ¿cierto que sí? Al menos en el podio, estar al menos primero, segundo, tercero, llegar ahí. Pregunta, ¿será que alguno quiere para estar atrás? ¿Llegar de último? ¿Quiere competir para llegar de último? No. Si usted fuese atleta, y aquí algunos son atletas, ¿le gustaría llegar de último? ¿Cierto que no? No, eso no es nuestros pensamientos, esa no es nuestra naturaleza algunas veces. O algunos que están estudiando en el colegio, en la universidad, o no sé, en algunas partes, ¿le gustaría estudiar para ser el más, el que está abajo en la cola de la clase? No. ¿Sí? ¿O le gustaría realmente graduarse con honores? ¿A cuánto les gustaría eso? Amén. Esa es la actitud. ¿Sí? Ahora, la cuestión es que yo quiero hoy desbaratar un poquito ese pensamiento y quiero decir, este pensamiento no puedo generalizarlo, generalizado. No puede ser un pensamiento generalizado. Es el deseo de todo ser humano estar en la cabeza. Es el deseo de todo ser humano verse. Es el deseo de todo ser humano quedar en la primera posición, tener el mejor, como el resultado, gracias, el mejor resultado en mi vida y verme bien. ¿A quién le gusta verse bien? ¿A quién le gusta verse mal? Silencio total. ¿Sí ven? Es fácil. Es una naturaleza del ser humano esta situación. Pero yo quiero que hoy veamos algo, porque hay algunas leyes espirituales que son muy diferentes. Hay algunas leyes espirituales que necesitamos nosotros entender. Y la Biblia está para esto. Para que nosotros la miremos y cambiemos nuestra mente. Y hoy vamos a cambiar nuestra mente, porque este pensamiento está bien. No le estoy diciendo que no compitan en un deporte para llegar en los primeros lugares. No le estoy diciendo esto. No le estoy diciendo que no se esfuerce en el estudio para tener buenos resultados. No, estoy diciendo que este pensamiento se vuelve una epidemia y puede dañarnos la vida. Escúchame bien, la eternidad. No solamente la vida, sino la eternidad. Y esto es algo que tú y yo debemos tener en cuenta. No puede ser generalizado. Diga conmigo, generalizado. Eso, para ver si yo no me equivoco solo. Generalizado. Generalizado, ok. Y quiero comenzar, si usted me lo permite, vamos a ir a Lucas capítulo 18. Lucas 18. Y vamos a ver un pensamiento de Jesús. Y que Dios me ayude hoy a poder exponer su palabra correctamente. Lucas 18. ¿Lo tiene? Ok, yo también. Lucas 18.
Lucas 18, versículo, vamos a leerlo todos en voz alta, por favor. Léalo en voz alta conmigo, ¿sí? A la una, desde el 9 hasta el 14, a la 1, a las 2 y a las 3. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ok. Mi deseo es que usted y yo podamos estudiar esta parábola en esta mañana, o este pasaje de la Biblia, y podamos extraer de la Biblia una interpretación, una verdad que nos ayude como seres humanos, como hijos de Dios, como hermanos. Necesitamos exponernos continuamente a las Escrituras para que ellas transformen nuestra manera de pensar. Esto es algo continuo de un cristiano. Y usted viene por primera vez hoy, solamente si conoce el mensaje de la verdad y lo escucha y atiende a él y se deja transformar por él y deja que su mente cambie por el mensaje del Evangelio, es posible que se acerque a Dios. Entonces le pido que hoy me escuche, no como si fuese yo, porque yo no quiero que me mire a mí, sino las Escrituras. No se trata de mí, se trata de Él, y la gloria es de Él, porque son sus Escrituras, es su palabra. ¿Estamos de acuerdo? La gloria es de Él. Yo quiero que miremos cómo está estructurada este texto. Miremos cómo, para que lo estudiemos. Le dije vamos a estudiar, quiero enseñar hoy. En la primera parte, en el versículo 9, hay una introducción a la parábola. ¿Cierto que sí? Hay una introducción que Jesús hace. Las parábolas, bueno, al final le voy a decir que es una parábola. Pero casi siempre, cuando Jesús hablaba una parábola, la hablaba porque había una necesidad. Entonces, cuando usted ve una parábola en la Biblia, si usted quiere interpretarla bien, tiene que identificar la necesidad que Jesús está atacando, o el principio que quiere enseñar. Mateo capítulo 13, los discípulos estaban perdidos de lo que era el reino y usó varias parábolas, para enseñarles lo que era el reino. Había una necesidad. Aquí también una necesidad, y en el versículo 9 se identifica la necesidad, y por eso Jesús inicia su parábola. ¿Ok? Es importante tener en cuenta por qué Jesús sacó todo este pensamiento de parábola. ¿Estamos de acuerdo? Es importante. Ahora, después en el versículo del 10 al 13, versículos del 10 al 13, muchas gracias. Versículos del 10 al 13 está el desarrollo de la parábola. Perdón. Si usted y yo queremos interpretar bien lo que está ahí en las Escrituras, tenemos que saber cuándo comienza la parábola y cuándo termina la parábola. Porque cuando termina la parábola está en el versículo 14 y ya nuevamente viene Jesús a hablar, pero por fuera de la parábola. No sé si me estoy haciendo entender. ¿Sí? Versículo 9, introducción. Luego comienza en el 13 la parábola. 13, perdón, en el 10, 11, 12, 13. Finaliza la parábola. Y Jesús comienza a hablar por fuera de la parábola en el versículo 14, que es donde está la conclusión de la parábola. Ahora, es importante cuando nos acercamos a la Biblia saber dónde estamos leyendo. No es lo mismo leer Apocalipsis, cuando usted lee que la bestia, que el dragón, que los 7 cuernos, porque el lenguaje es apocalíptico. La literatura de Apocalipsis es apocalíptica. Una literatura se llama así, apocalíptica. Cuando usted y yo leemos una parábola, tenemos que saber
cómo estudiar la parábola y qué es en sí una parábola. Y si usted me lo permite, yo pienso que una parábola es fácil de entender a través de esta definición. Es una historia que no es real, ¿cierto? No es real, es una, no tal vez no historia, sino como algo que estoy contando que no es real en el momento, que es pequeña y sencilla. ¿Cómo es? Pequeña. Toda parábola tiene que ser pequeña. Si no es pequeña, no es parábola. Pequeña y sencilla, que me enseña una... ¿Cómo? Y difícil. Por eso Jesús usó las parábolas. Una parábola, entonces, una historia que no es cierta, pequeña y sencilla, para enseñarme una verdad grande y difícil para mí. Por eso él tenía que usar las parábolas, para hacerme a mí entender cosas que de otra forma no entendería. Excelente maestro Jesús, el mejor maestro, el maestro de maestros. ¿Saben cómo lo hizo Jesús? Entonces vamos a tratar de meternos, vamos a nadar en la parábola, vamos a tratar de ver y de sacarle el jugo, el máximo jugo a la parábola hoy, para que no perdamos entonces lo que Dios quiere enseñarnos. Cuando miramos la parábola, vemos que está hablando Jesús, bueno, le está hablando a sus discípulos antecito, luego llegan los fariseos y están presentes discípulos y fariseos a la hora de hablar lo que Jesús está hablando. Y la parábola habla acerca de dos personajes, ¿cierto que sí? El fariseo y el publicano, ¿cierto? Ahora, si nosotros queremos entender bien, es necesario entender lo que el público estaba entendiendo. Jesús, ¿por qué usa un fariseo y un publicano? Fácil, porque a las personas que estaban ahí, el fariseo y el publicano les era demasiado familiar. Ellos le decían un paisa. Ustedes dicen un paisa, usted ya sabe, ¿cierto que sí? A cambio usted le dice a alguien de por fuera, yo no sé si aquí haya gente de afuera que no sabe qué es paisa, ¿cierto? Entonces no logra como entenderse. Por eso es importante que nosotros podamos ver la Biblia y también el contexto de la Biblia. Cuando Jesús les habla y les dice fariseo y les dice publicano, ellos no necesitan ninguna explicación con la que nosotros vamos a tener. Ellos no la necesitaban, pero nosotros sí. ¿Por qué? Porque si no entendemos esa parte, no vamos a entender la magnitud de la enseñanza de Jesucristo. Es importante. Entonces vamos a entrar entre lo que es fariseo, publicano. Vamos, yo sé que algunos ya saben, yo no voy a profundizar mucho, pero vamos para los que no y para los que sí lo recordamos, y me perdona esa partecita, ¿ok? Fariseo. ¿Quién es el fariseo? Vamos a ver quién es el fariseo. ¿Sí? Fariseo no es como lo que decimos hoy, ¿cierto? Yo le digo, ay, ese sí es muy fariseo. ¿Muy qué? Falso, torcido, hipócrita, ¿sí ve? En ese tiempo, fariseo no tiene nada que ver con eso. Entonces usted lee un fariseo y usted se acuerda del que se la hizo. Así no podemos leer la Biblia. Cuando leamos la Biblia estamos a ir allá a ver el autor que quería decir. Y miramos la Biblia, y fariseo en ese entonces no significa alguien que se me torció. Este sí es mucho fariseo, se me torció. No. El que está hablando ahí, por lo contrario, todo lo contrario a lo que tal vez pensamos hoy. Fariseo era un grupo religioso, ¿cierto? Era un grupo religioso muy estricto el grupo religioso. Era un grupo religioso que tenía una fama alta. Es más, los fariseos y los saduceos eran los más famosos. Yo sé que algunos conocemos esos. Los otros grupos religiosos que habían o líneas pues que tenían los judíos en ese tiempo, que buscaban a Dios y que seguían estando en el campo con Dios, pero tenían como diferentes pensamientos en algunas áreas, no eran tan famosos, ¿cierto? Los ceneos, los celotes de pronto un poquito sí, habían varios, pero los fariseos eran los más famosos. Es más, eran al grupo al que más pertenecían judíos, es decir, como el grupo más numeroso, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Como usted estudia un poquito el contexto, los fariseos, era el grupo donde más pertenecían judíos. Era un grupo que era muy estricto con la ley, que era muy riguroso, muy celoso, muy celoso de la ley. Usted le decía, ay, por allí hay un fariseo. Inmediatamente, ¿qué pensaba el judío? Viene alguien de altos estatus, viene alguien grande, importante, respetuoso. ¿Sí ven? ¿Qué diferencia el pensamiento del judío?
Ellos ya sabían, ellos todo el tiempo se movían en que hay un fariseo y se les respetaba al fariseo. ¿Por qué? Y su palabra valía. Y porque ellos tenían un nivel muy alto en la sociedad. Socialmente el fariseo tenía un lugar importante. Y eso necesitamos nosotros entenderlo para poder entender el pensamiento que Jesús quiere arrojar, la verdad que Jesús quiere arrojarnos en la parábola. ¿Listo? Entonces, ¿quién era? Un fariseo, pertenecía a un grupo religioso que era muy importante en ese tiempo, respetuoso, podríamos decir la palabra que mejor se acomoda al pasaje. Era un hombre muy respetuoso, un hombre que la gente admiraba, ¿ok? Ahora, ¿quién era el publicano? Nosotros hablamos de publicano y tal vez muchos no entiendan qué era el publicano, algunos tal vez sí. El publicano era judío, pero recordemos que para ese tiempo un poquitico, el imperio romano, en la antigüedad todo se manejó mucho por imperios. Y el imperio romano en ese tiempo era el que estaba sobre todo lo que era el pueblo de Dios, sobre todo los judíos. Es decir, que los judíos prácticamente estaban subyugados o como esclavos, ¿cierto? No en la totalidad esclavos, pero sí tenían que someterse al imperio romano. Entonces, los romanos lo que hacían era decir, ustedes van a poder vivir aquí, aunque nosotros los conquistamos, pero tienen que pagarme el arriendo de esas sillitas, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? Van a vivir ahí, pero me pagan el arriendo, ¿listo? Y entonces el imperio romano dijo, pero ¿cómo le hago? Fácil, voy a escoger a uno. Y dice, ¿quién quiere trabajar conmigo? Imagínese, con el enemigo del pueblo. ¿Quién quiere trabajar conmigo? Listo, usted tiene como venga pues trabaje conmigo. Usted aquí en adelante va a ser un publicano. Y su tarea es cobrarle a ellos. Y usted me trae a mí la platica. Y yo veo cuántos hay y usted me tiene que traer esta plata. Pero el publicano, entonces el arriendo de la sillita era 10,000 pesos. Por decirlo de alguna manera, ¿cierto? El impuesto que tenía que pagar, como hoy todos pagamos impuesto al Estado, en ese tiempo también. Entonces el publicano iba y el arriendo de la silla era 10,000 y normalmente sucedía esto, págueme, ¿cuánto hay que pagarle? 20,000, rápido, vale 20,000 arriendo de su silla. Todo publicano dentro de la cultura era ladrón. Y ahora sí estamos viendo la magnitud de la enseñanza de Jesucristo. Todo publicano era ladrón. Tenía una fama pésima. Los judíos lo amaban, ¿cierto que sí? Amaban a los publicanos. Uy, publicano, déjelo para que pase tranquilo. Uy, yo creo que publicano que veían y publicano que celote quería matar. Los celotes eran como los guerrilleros de ese tiempo. Ahora, literalmente era un publicano. Ahora, si hay un comentario del contexto... no me acuerdo cómo se llama el nombre del comentario, pero del contexto bíblico, el contexto cultural de la Biblia en ese tiempo. Y dicen que si, el comentario dice, si traemos al día de hoy, lo que es el publicano y lo que es el fariseo, más o menos podríamos decirlo así, que el fariseo es el líder de una iglesia cristiana. Es un líder respetado de una iglesia cristiana. Un anciano, un diácono, dice el comentario, un servidor de una iglesia. Es respetado, ¿cierto que tiene buen nombre? Es más, la Biblia dice que el que anhele buena obra desea, y dice que va a tener buena reputación el obispo y el anciano y el diácono. Es como un líder de una iglesia cristiana. Así es el fariseo en ese tiempo. Entonces cuando lea fariseo, en la Biblia no piense el que le hizo la judía, ¿cierto? Sino que piense mejor en ¿qué? En un líder cristiano. En la Biblia siempre léalo de esa forma, ¿sí? Así era en ese momento como se veían. Mientras que el publicano, como trayéndolo desde el contexto, era como un traficante. Era para este tiempo como un traficante, porque él literalmente se movía. Eran ricos normalmente los publicanos, normalmente tenían mucho poder político, y era más o menos como traerlo acá al contexto nuestro. Ahora sí nos estamos dando cuenta. Listo, entonces un traficante que trafica en nuestro contexto con droga, no sé cómo, pero bueno, trafica con cosas ilícitas y está moviéndose de una manera deshonesta. Eso es un traficante. Y ese traficante está llegando
allá con un líder de una iglesia cristiana, con un hombre respetuoso que insta a las personas a que amen a Dios, que les anuncian el mensaje de la palabra de Dios, que les animan a que crean en Él, que miren a Él y que les leen la ley de Dios y sus pensamientos. Yo quiero engrandecer lo que los judíos pensaban cuando Jesús les estaba hablando, porque si no lo hacemos no lo vamos a entender bien. Y yo quiero que nos metamos ahí en el papel. Entonces ahí está, publicano, el de atrás de amarillito y el de blanco es el fariseo. Líder de la iglesia cristiana, y el de atrás es un traficante. Ahora, cuando le empieza a hablar usted a un pueblo judío de fariseo y publicano, el corazón del judío inmediatamente se alegra por el fariseo y se pone como un poquito hasta en contra de escuchar decir publicano. Estoy tratando de contextualizar lo que sentía un judío en ese momento. ¿Van conmigo? Vamos a tratar de ir adelante. Ahora, cuando entramos aquí, esto que estaba aquí atrás son los personajes de la parábola. Ahora vamos a ver algo y es las acciones de la parábola. Fariseo versus publicano nuevamente. Acción. Vamos a ver la acción del fariseo, del líder religioso, del líder de la iglesia. Acción. Vamos a leer versículo 10, perdón. Dos hombres subieron subió al templo. ¿Por qué? Porque el templo estaba en una partecita alta en Jerusalén. Por eso dice subió al templo. El templo estaba en una partecita alta en Jerusalén. Y dice que dos hombres subieron al templo. Es decir que lo hizo el fariseo, pero también lo hizo él. Fácil. Subió al templo el fariseo, subió al templo el publicano. Los dos hombres subieron al templo. En lo que Jesús está contando. ¿Listo? Subieron al templo. Eso es importante. En ese tiempo es como venir a la iglesia. El otro que hizo, ahí no veo, eso está como torcido, ¿cierto? Dice, fue a orar. Fue a orar. Eso dice el 10 también. Dos hombres fueron al templo ¿a qué fue el fariseo? A orar. ¿A qué fue el publicano? El líder de la iglesia fue a orar. El traficante fue a orar. ¿Listo? Fue a la iglesia a orar. Eso es importante. Ahora miremos un poquitico bueno, los dos fueron a orar, pero miremos un poquitico la oración. La oración del fariseo, versículo 11 dice, el fariseo puesto en pie. Y uno como que, uy, ese sí es muy orgulloso. Como que se pone en pie. No, todavía no estamos hablando de eso, eso es normal. Ponerse en pie para orar en la sinagoga era absolutamente normal. Como cuando empieza a sonar alabanza, ¿qué pasa con todo el mundo? No se le dice nada. Luego se paran. Eso es cultural. En la sinagoga era cultural ponerse en pie para orar. Incluso mirar al cielo, cultural. Tenía un significado. Saber a quién se le está orando. Eso es cultural. Estaba poniéndose en pie en la sinagoga para orar, perdón. Esa fue la oración del publicano. Y dice la Biblia, el versículo 11, el fariseo puesto en pie, ¿qué dice? Oraba consigo mismo de esta manera. Consigo mismo. Para mí sí fue difícil entender eso. Yo, ¿qué quiere decir orar consigo mismo? Orar consigo mismo. Y me tocó buscar por muchas partes. Yo no entendía qué significaba eso. Yo no sé si usted va a cogerla de una. Pero orar consigo mismo significa orar en voz bajita, para él mismito. Es decir, nadie más lo escuchaba. Es decir, como una oración, diga conmigo, privada. Consigo mismo significa privada. Casi que no encuentro eso. Yo, pero no entiendo Dios por qué dice ahí consigo mismo. El resto de la gente lo entendió. El fariseo fue a hacer una oración privada. Se puso de pie y oró. Y no oró para todos. Gracias Dios, aquí delante de la iglesia. No, él hizo una oración privada. Consigo mismo significa entonces en voz baja, privada. Nadie más estaba metido ahí. ¿Era quién? El fariseo y Dios. Wow. ¿Te había visto esa parábola desde ahí? Eso es lo que hizo el fariseo, las acciones. Ahora, ¿cómo fue la oración del publicano? Versículo 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo,
Ahora, estando lejos, hay un comentario que habla acerca de que habían dos tipos de oraciones, bueno, habían dos momentos en la sinagoga donde yo iba a orar. Uno era a la hora tercera, otro a la hora sexta, a las 9 de la mañana, a las 3 de la tarde. Y ahí era una oración como comunitaria, como decir, es la hora de la oración. Y todos a esa hora dejaban sus quehaceres y se iban, entonces el templo se llenaba. Entonces ellos fueron a la hora de la oración. Ustedes, algunos están aquí porque el culto era a las 9:30. Entonces vinieron a la hora del culto. Sí, algunos otros vinieron a las 7, ¿cierto? Que estuvieron desde las 7, porque era la hora del culto. Entonces vinieron a la hora de la oración. Y normalmente el templo estaba abierto y alguno que quería hacer su extra podía ir a cualquier hora a orar al templo. Había oración continua. Pero a las 3 y a las 9 era como la oración del judío. O sea, a esa hora había oración. La mayoría de los judíos subían a la oración a esa hora. Entonces el publicano subió a una de las horas de la oración junto con el fariseo, y dentro de ese contexto podríamos afirmar que el publicano estaba también de pie. Tenía, así como cuando alguien se arrodilla, ¿usted vio que alguien ahorita se arrodilló? Fácil, era una simple postura que determinaba si había algo o no del corazón. Bueno, o sea, el que debería salir del corazón. Ok, vamos ahí. Entonces, oración. Ahora, hay algo extra que viene el publicano. Dice que no se atrevía a mirar al cielo. Y ahí ya hay una manifestación. Todas estas acciones son externas, ¿ok? Todas estas acciones son externas. Hay una manifestación externa, diferente de pronto, que se le puede sumar al publicano en el momento de ir a la oración. Dice que inclinaba su rostro. Alguien lo veía y, y tal vez hubiese dicho, es que con razón, no está de mal, llevado que está, perdón la expresión, está llevado, tiene que estar, menos mal, donde mira al cielo le pongo problema, pues, que baja su cabeza. Tal vez algunos dirían eso, ¿cierto? Y dice que golpeaba su pecho. Ahora, eso es una expresión. Yo nunca he estado en la religión tradicional, ok, ¿cierto? Pero hay una parte, ¿cierto? Que no se golpea el pecho, ¿no? Sí. Por mi culpa, por mi gran, ¿cierto? Sí, eso, no, ahora esto es bíblico, bíblicamente es una acción de reconocer que es uno. No es por golpearse, sino como un ademán, como cuando uno dice, ¿qué horas son? Y que señala la hora. Entonces decir, es mi culpa, era algo judío. Leámoslo en Lucas capítulo 23, 48, ahí adelantico, 2 o 3 hojitas. ¿Cierto? Era como cuando uno mira el reloj, 23:48. Leamos desde el 46 para que entendamos por qué pasó eso. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. 47. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente este hombre era justo. 48. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían, ¿qué? Golpeándose el pecho, diciendo, ¿yo por qué participé de esto? ¿Sí ven? Como un sentimiento de culpa, como que pero era algo que cuando se dice la Biblia que pasaba, era como cuando uno dice, ¿qué horas son? Así uno tenga reloj, mire, ¿sí? ¿Qué horas son? ¿Alguien ha hecho eso? ¿Cierto? Y uno señala la mano, era como un ademán, ya me acordé la palabra, un ademán de ese contexto cultural, golpearse el pecho. Y el publicano, estaba haciendo todo lo que era externamente igual al fariseo, pero había algo extra externo, era golpearse el pecho. Bueno, y la verdad es que las cosas externas muchas veces muestran lo que es realmente lo que está viviendo una persona, ¿cierto? Algunas veces uno en la alabanza mira y dice, desde aquí afuera se ve que está pasando algo que no debería estar pasando con algunas personas en la alabanza. No se ve una actitud, un ademán, ¿cierto? Alguna manifestación externa de algo que está viviendo en medio de la alabanza y la adoración. Pero eso lo sabe el Señor, ¿cierto? Eso lo sabe el Señor. Pero normalmente uno ve eso y creo que es parte de lo que podemos llamar reverencia. Hace tiempo hablé de algo que en línea directa creo que se llamaba, era la reverencia.
con Dios. Dice que Él fue escuchado por su reverencia, dice la palabra, a Jesucristo. Y qué bueno nosotros saber que todas estas acciones, todas estaban aprobadas por Dios, no estaban desaprobadas. Es decir, que yo venga y tenga una actitud externa de reverencia, está bien. Es más, le invito a que lo haga. Le animo a que usted lo haga, a que usted tenga una actitud de reverencia en medio del culto, en medio de este tiempo que es la hora. Allá era la hora tercera y sexta, aquí es las 7 de la mañana y 9:30, y todo este mes, qué bueno que vamos a tener palabra diferente a las 7 y a las 9:30. Espero dentro de 8 días que usted se anime y se motive a este tiempo de ayuno. Estamos ayunando porque crezcamos espiritualmente, Dios restaure, Dios sane, Dios levante, y nos levante una comunión con Él más íntima, para que estemos en su presencia. Porque es el año de la presencia si estamos realmente en su presencia. Y por eso quiero motivarle a esto. Todo eso está bien, esa partecita está bien, pero yo quiero entrar a lo que nadie más veía. Nadie más veía lo que sigue a continuación. Jesús lo habló, pero nadie más veía. Esta mañana tal vez eso ha pasado en nosotros. La una y la otra parte ha pasado en medio de nosotros. Tal vez esto es lo que ha sucedido. Y miremos qué pasó con el publicano en la narración de Jesús en la parábola. Él oraba. ¿Cómo era la oración? Él decía gracias. ¿Cómo decía Dios? ¿Usted ha escuchado a alguien? No, yo le doy gracias a Dios todos los días. ¿Ha escuchado a alguien decir eso? Yo siempre le doy gracias a Dios. Está súper bien. Está muy bien. Pero hay algo que va más allá. Hay algo que necesitamos conocer que va más allá. Él decía gracias por no ser. ¿Por no ser cómo? Como los otros hombres. Y hay una lista: ladrones, ¿cierto? Por eso era pasito. Él estaba, yo creo que él estaba, es más, la Biblia, si uno mira el contexto cultural, aprobaba esto. O sea, realmente aprobaba que una persona se alabe por ser justa. ¿Sí? Uno puede alabarse por ser justo. Ahorita la pastora decía, alábese de obedecerme. Pero ahorita vamos a ver a dónde está la motivación. Esto estaba bien. Es más, los judíos que escucharon, nosotros porque ya nos hemos apagado la casi de memoria, ¿cierto? La mayoría de nosotros. Pero los judíos escucharon esta oración y no les pareció nada raro. ¿Por qué? Porque era normal, era un fariseo, no soy ladrón. Vamos a devolver las hojitas. Dice, no soy con otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Lo miró y claro, pues le daba rabia estar en el publicano. No soy como estos hombres, ¿cierto? Estaba bien alabarse por su justicia. Ahora, lo más seguro es que no era ladrón. Lo más seguro es que fuese tal vez riguroso para cumplir la ley. ¿Por qué ve uno? ¿Por qué sabe que los fariseos eran así? Fácil, vaya y miremos a Pablito. Y sus cartas tienen toda una esencia de ese celo de un fariseo. Todas las cartas, ¿no? Mire Filipenses capítulo 3. Y él dice, yo, fariseo de fariseos, celoso en cuanto a la ley, irreprensible. ¿Sí ven cómo era un fariseo? Él estaba diciendo algo que tal vez era cierto, no era ladrón. No era ladrón. Él no era injusto, tal vez no era injusto. Y eso es necesario reconocerlo. Era un fariseo. Y cuando uno, vamos a Filipenses, porque yo quiero mostrar todo el nivel de lo que los judíos estaban recibiendo en ese momento. Que Dios nos ayude a encontrarlo mejor, a verlo por el Espíritu Santo. Filipenses capítulo 3. Versículo 4. Mire cómo habla el apóstol. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si ve que él confiaba, dice, también tuviese de qué confiar en la carne. Si tenía cosas tremendas. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice el apóstol. Era fariseo, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley. Ahí aparece, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Nos damos cuenta de la magnitud de lo que era un fariseo en ese tiempo. ¡Qué tremendo!
Ahora, ¿qué tal si lo traducimos al contexto de hoy? Líder cristiano o cristiano, dejémoslo en cristiano. ¿Podemos alabarnos de nuestra justicia? ¿De no ser ladrones? ¿No ser adúlteros? ¿Alabarnos de no ser como otros? Eso es lo que estaba diciendo. Gracias Dios, porque no soy así. Tuve una experiencia cuando el Señor me permitió regresar yo regresé en Medellín. Es cierto, yo regresé en mi casa solas. El Señor me cogió, me volvió nada, me revolcó, y yo caí a sus pies y le dije: sácame de esta vida tan cochina y dame otra vida, y te la doy completica. Por eso estoy aquí parado, estoy cumpliendo una promesa que le hice al Señor si me cambiaba mi vida. Estaba vuelto nada, llevado, y lo que ustedes ven hoy no es más que la mera gracia de Dios. Estaba vuelto nada, y Dios me escuchó ese día. Y cuando yo le entregué mi vida al Señor, yo regresé, fue en Medellín, en la central. Y yo iba los cultos los viernes, en los cultos de jóvenes por la noche a las 6:30, no estoy mal. Y ya después me empecé como a enamorar más del Señor. Entonces ya le inyectaba miércoles también en el culto. Como estaba en la universidad, pues me quedaba al pie, el pulmón, y me iba al culto. Y un día me metí a un culto de liderazgo. Era una reunión de liderazgo y yo estaba ya metido. Entonces me acuerdo que estaba pegando el presbítero Orlando, el pastor Orlando, y estaba hablando porque había como una situación de pecado en el liderazgo muy fuerte, había unas cosas muy tremendas, y yo ahí como que, ay Dios, y yo recién he vuelto al Señor, pero ¿cuándo es el Espíritu el que cautiva? Nada lo saca a uno de ninguna parte, es un enamorado del Señor. Y yo estaba ahí escuchando todo eso, atónito, porque sacaron un montón de cosas a la luz en medio de unas cosas perversas. Y yo ahí recién tenía 15 días haber entregado mi vida al Señor nuevamente, vuelvo todo al Señor, y estaba ahí escuchando todo eso. Y recuerdo estar ahí, saber mi condición, saber mi pecaminosidad, saber la gracia de Dios. Y recuerdo una señora aquí atrás diciendo: Ave María, Ave María, Ave María. Todo el tiempo solamente decía eso. Mi espíritu lo repugnó tanto que yo creo que cuando empezamos a cantar me corrí un poquito para no escucharle y poder concentrarme, porque yo dije: me está dando como rabia, Señor. ¿Saben? Tal vez esa señora estaba bien, estaba súper bien, estaba en el mejor punto, no era ladrona, no era nada de eso, así como el fariseo. Y su oración era parecida a la del fariseo. Lo acabo de recordar en este momento, no me acordaba de eso. Acabo como de recordarlo, viajé allá en el tiempo. Pero saben, tal vez a pesar de todo este evento, a pesar de que todo llega de esta manera, en la parábola hay algunas verdades que necesitamos conocer. ¿Qué decía el fariseo? Ayuno 2 veces a la semana. No puedo meterme tanto en eso. Doy el diezmo de todo. La Biblia no le pedía ni diezmo de todo, ni le pedía que ayunase tanto. Había un solo ayuno, que era el que el Dios mandaba una vez al año, y él ayunaba lunes y jueves, desde que salía el sol hasta que se ocultaba el sol. Todas las semanas ayunaba de esa manera. Daba el diezmo de todo. Por allá, cuando lee Mateo, no tengo el tiempo para ir allá porque necesito el tiempo ahorita, dice que el comino, la menta, yo no sé quécito, el eneldo, yo no sé qué será eso, pero diezmaban de eso. Diezmaban de todas esas cosas. Ellos eran rigurosísimos, tremendos cristianos. Y Jesús se mantenía, vea, chispitas con ellos. Se mantenía en una situación que uno diría, los fariseos. Con Raúl ahora uno le dice fariseo y un contexto malo, pero en ese tiempo no. Es más, cuando los judíos escucharon esto, ¿saben qué decían? Nada, eso es normal. Tremendo fariseo. ¿Qué fariseo tan? Eso sí es un fariseo. Ese es así. Yo conozco un tío mío que es así. Yo no sé, pensaba, ¿cierto? Ya el hermano mío que es fariseo, así es, tiene toda la razón. Ni ladrón, ni injusto, nada de eso. Como la oración del publicano. Acciones, estas ya son diferentes, son acciones internas. Arriba externas, abajo internas. Dios, sé propicio a mí, dice Reina Valera. Ten piedad en mí. La Biblia de las Américas. Pecador. Hay solamente una palabra: pecador. Ahí no hay una sola justificación. Ahí no hay una sola palabra de decir soy pecador porque es que esto me movió a aquella cosa. Él simplemente dice yo, pecador. Y cuando uno mira el verbo ahí, es una cosa que el griego lo acentúa de una fuerza
penetrante. El publicano entendía que era pecador y solamente enmudeció frente a su pecado. Pecador. Wow, tremendo. Ahí están las acciones externas e internas. Si usted me permite, yo quiero esas acciones hacerle unas cuantas preguntas. Escúcheme, yo quiero llegar al nivel después de nosotros. Por ahora estamos al nivel de ellos, ¿ok? Después vamos a pasar hacia nosotros. ¿Qué acciones externas hizo cada uno? Yo quiero que recordemos lo que acabamos de ver. ¿Será que ambos tenían parecidas las acciones externas? Sí, oraron de pie, fueron hasta el templo, oraron de pie, ¿cierto? Todo ahí. El uno miraba al cielo, era normal mirar al cielo, era una acción buena. Mirar al cielo era reconocer que era Dios, era buena esa acción, ¿cierto? Lo más posible era que el publicano lo hacía, el otro no, y se golpeaba, y se golpeaba. Era eso, todo estaba bien, todo estaba correcto hasta ahí. ¿Listo? Acciones externas. Ahora, ¿qué movía el corazón? Y vamos a llamar esto acciones internas de cada uno. ¿Qué movía el corazón de cada uno? ¿Qué acciones? ¿Cierto? Acciones internas, vamos a llamar lo que movía el corazón. El publicano lo movía su pecado. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Está de acuerdo usted conmigo que lo que movió al publicano a subir allá fue el pecado que tenía? Su condición. Ahora, ¿qué movió al fariseo a ir a la congregación? Respóndase usted solo a través de todo lo que hemos visto. ¿Qué movió a este fariseo a ir a la congregación? Wow. Estamos a nivel de ellos. Ahorita venimos a nosotros. ¿Cómo se veían a sí mismos cada uno de ellos? Como para reforzar esa segunda pregunta. ¿Cómo se veían a sí mismos? Es bueno saber que Jesús que quería enseñarnos todo esto de esa parábola. Ya viene el resultado. Hablamos de los personajes, hablamos de las acciones y vamos a ver el resultado. Estamos en análisis de la parábola, ¿ok? Estamos estudiando la parábola, ¿ok? Vamos a ver el resultado. En el resultado aparece en el versículo 14 la parte A. Recuerde que el versículo 14 hace parte de la parábola. Miren sus notas. ¿Sí o no? No. Ya en el versículo 14 terminó la parábola. De una parábola, déjeme le digo algo para que también, cuando uno estudia la parte de la literatura bíblica, las parábolas, yo no puedo alegorizar todo el contenido de la parábola porque voy a malinterpretar la parábola y la escritura. Voy a sacar algo que la escritura no me quiere decir. De una parábola yo puedo sacar, es como una enseñanza, un pensamiento de una parábola. Yo puedo sacar una enseñanza, pero no puedo alegorizar cada cosa porque de pronto va a llegar una mala interpretación. Entonces vamos a tratar de ver el resultado, a extraer la verdad de la parábola, lo que Jesús quería decir. Apodosis creo que se llama. La apodosis de la parábola es como la moraleja. Ustedes me entienden más esa parte, ¿cierto? La moraleja. Una parábola es para sacar una moraleja, apodosis se llama. Y cuando nos saca eso, es lo que realmente Jesús quería enseñar, no otra cosa. ¿Ok? Miremos aquí, Lucas 18, 14a, él ya saca la moraleja y la dice Jesús, termina la parábola, así como alguien termina la fábula y saca la moraleja, y él saca inmediatamente entonces la verdad de las escrituras. Lucas 18, 14a, el resultado para que lleguemos luego a la verdad. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Eso dice la Reina Valera. De pronto si nos ayudamos con otras versiones vamos a entenderlo mejor. La versión internacional, mira lo que dice. Les digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios. Pero mire cómo dice la Biblia de las Américas. Os digo que este descendió a su casa justificado, pero aquel no. Cuando uno mira el griego, en la Reina Valera no se esconde y no permite ver que hay un contraste fuertísimo, porque usan una partícula ahí en el griego, no, eso no lo voy a decir, no es interesante. Lo que quiero decirles es que al final ese contraste lo que quiere decir es que uno sí y el otro no, cuando uno estudia bien esa partecita. Y
¿A qué se refiere la palabra ahí cuando dice, os digo que éste descendió a su casa? ¿A quién se refiere? ¿Al fariseo o publicano? Al publicano. Ahí en la estructura de la parte de la gramática, ahí uno saca que es al publicano. El publicano descendió a su casa, pero el fariseo no. A pesar de que ellos escucharon esta oración, los judíos dijeron, el fariseo está bien, 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 y el publicano está mal, porque sigue siendo un pecador. Pero Dios, Jesucristo dice, justificado el publicano y el fariseo no. Entonces, creo que es importante entender qué es justificado. ¿Cierto que sí? Es importante saber qué significa justificado. Justificado es un verbo, ¿cierto? Está conjugado, es un verbo. Ahí está el verbo, esto es todo raro, dikaio. Creo que se lee así, dikaio. Dice considerar ser justo. Me faltó la R. Mostrar, porque es un verbo, ser recto o justo. Y mire cómo lo dice este comentario bíblico, me fascinó. Jesús nos dice que estaba en gracia de Dios cuando volvió a su casa. En gracia de Dios cuando volvió a su casa. El texto dice que estaba justificado, es decir, esto me fascinó, me traspasó, tal como Dios quería verlo. Qué espectacularidad. Yo no sé si a usted le pasa lo mismo que a mí. Yo no sé si usted se conmueve con esto. Pero los hombres veían al fariseo y decían, ¡wow! ¡Mira ese fariseo! Publicano. Pero Dios decía, ¡wow! ¡Mira ese publicano! Diferencia tan grande. Es Él el que determina quién es verdaderamente el que de los que venimos aquí. Por eso es acercarse a Dios. Va a conectarse con Él. Este tiempo de ayuno es para esto. Este tiempo de ayuno es para que tú y yo podamos entender que necesitamos estar en gracia de Dios. Estar en gracia de Dios. Tal como Dios quiere verme. Y solamente hay una manera. Yo no quiero meterme en esa parte de la justificación porque hemos hablado ya mucho. Pero esa parte, por eso aquí dice gracia. Esa parte no fue por las acciones justas del publicano, ¿o sí? ¿Cuántas acciones justas estaban en la oración del publicano? Un traficante, ¿qué acciones justas habían? Nada. El fariseo ayunaba, diezmaba, oraba, me imagino que muchísimo, porque eso era parte común de un fariseo. Iba mucho al templo, tal vez el publicano hacía años no iba, pero nada de esto justifica, porque la justificación es un acto divino regalado a aquellos que cumplen con alguna cosita que vamos a ver. Esto no es de nosotros. ¿Cómo lo estamos viviendo? ¿Cómo lo estamos mirando? Esto es personal. Esto solamente Dios lo sabe. Yo puedo asegurar, no porque lo sé, sino por muchos textos de las Escrituras y por que siempre sucede esto, de que entre nosotros algunos hemos vivido como fariseos en este contexto, ¿ok? Y algunos hemos vivido como publicanos. Y tal vez, no solo hoy, tal vez por mucho tiempo. Tal vez por mucho tiempo. Hoy hay un deseo tan grande que tú entiendas esto. Quisiera no hablar mucho, que el Espíritu te pudiera hacer entender esto en tu corazón. No que yo lo haya alcanzado ya a la totalidad, pero lo persigo. Que tú puedas entender de qué se trata la justificación. Que tú puedas entender de qué se trata estar como Dios quiere verme. Y que tú te mantengas ahí. Cuánto deseo con todo mi ser que la iglesia pueda vivir esto a plenitud. Cada niño, adolescente.
cuánto anhela mi alma. Y ruego, porque sé que no soy yo ni mi manera de hablar, es el Espíritu Santo el único que puede hacértelo entender. Si no lo has entendido, ora al Señor y que por el Espíritu te sea revelado este tiempo, esta manera, esta palabra. Pero ahí viene una pregunta que creo que nos va a ayudar. ¿Por qué justificado? Y aquí vamos a encontrar la verdad. Estamos estudiando esa parábola chiquita y aquí vamos a encontrar la verdad de la parábola. Realmente uno la lee y es muy fácil entenderla, pero creo que cuando uno lo ve como lo estaban viendo los judíos en ese momento, extrae riquezas de las Escrituras. ¿Por qué justificado? Bueno, esta es la parte B, me perdona, no es 18:14a sino B, no la cambié. Dice, ahí está la respuesta. Mi pregunta es, ¿por qué justificado? ¿Para qué la necesidad de la justificación? ¿Esto qué tiene que ver dentro de la parábola? Pues esa es la verdad de la parábola. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Vamos un poquito al original y me perdona si soy gravoso con esto. No quiero hacerlo por ni descritar nada de eso, no, porque me ayuda mucho a poder tener el concepto claro. A mí me ayuda mucho. La palabra se, que aparece ahí, se enaltece, por aquí está, se enaltece allá. El que se humilla, pero está en rojito, se enaltece, se humilla. Eso es una palabra aparte y es un pronombre reflexivo. En el griego, ¿qué significa reflexivo? Es decir, que es mío, que yo lo hago. Cae sobre mí, mi responsabilidad, mi acción. Reflexivo, yo soy el que lo estoy haciendo, yo soy el que lo determino hacer. Es decir, yo determino enaltecerme o yo determino humillarme. Sé, yo me humillo o yo me enaltezco. Hoy o nos humillamos o nos enaltecemos, iglesia. ¿Dónde está tu corazón? Sé, esa palabra que está ahí. La siguiente, enaltecer, es un verbo. ¿Saben qué significa? Fácil, esta me encantó, esta definición, elevar. ¿Creen que el fariseo se elevó? Sí. Ya se ve muy fácil, es enaltecerse. Es que hay unas palabras, a mí me dificulta, no sé si es por trabajar con adolescentes, pero cuando me dicen palabras raras, necesito ponerle palabras sencillas. Enaltecerse, ¿qué es eso? Elevarse. El fariseo se elevó. Se elevó. Si ven que no hay que generalizar el primer pensamiento. Podio o podio, ¿cómo se dice podio? El podio. Nada. No hay que generalizarlo, es más, el pensamiento del Señor es diferente. Elevar. Ahora, qué riqueza en esta palabra. Humillar, a esa palabra en griego, pero significa bajar. ¿Qué significa humillar? Llevar al nivel del suelo. Donde ya, al nivel del suelo, es lo más bajito que yo puedo estar. Vale, muestro. Ya, no puedo bajar más. Al nivel del suelo no puedo bajar más. El que a sí mismo se humilla, se vuelve nada, está en el lugar correcto. Un día será elevado. La palabra dice a su debido tiempo. No sé cuándo, pero es a su debido tiempo. Recuerdo tanto un pensamiento que había en mi corazón, iglesia, y hasta me parece maluco contarlo, pero quiero hacerlo, no para que me miren a mí, recuerden que es las Escrituras, pero fue algo que sin entender nada de esto, cuando yo regresé nuevamente al Señor, los que no sabían, yo me aparté del Señor, pero cuando yo regresé al Señor, había algo en mi corazón tan fuerte, porque recuerdo una oración. Un día salí del culto, cuando ya vine acá a la iglesia Guarne, y cuando salí del culto me fui para la casa, había una predicación. Estaban predicando sobre José y los sueños. Y todos sabemos que José, desde que le dieron el sueño hasta que llegó a ese punto allá del punto de estar como del segundo al mando en ese lugar, ¿lo recuerdan? Pasaron muchos años. ¿Cuántos años? Como 14 años o 17, algo así, no lo recuerdo bien. Y yo recuerdo yo me acuerdo dónde estaba, recuerdo esa oración como si lo hubiese hecho hoy. Me acuerdo estar mirando un radiecito todo desbaratado que estaba sonando con la emisora.
estar mirándolo ahí, en la cocina, en mi casa. Estaba encima de la pipeta del gas, ahí en la cocina, y yo llegué y agaché mi cabeza al Señor y lloré y le dije: Señor, aunque me demore 14 o 17, no me acuerdo cuántos años dijeron en la emisora, para volver a estar cerca a ti. Yo le dije así: cerca a ti, porque yo sabía que no merecía nada por lo que había derrochado en mi vida. O aunque me demore, yo le expresé así: 40 años como el pueblo de Israel en el desierto, para poder llegar nuevamente a la tierra prometida. Lo único que yo te pido es que me dejes otra vez estar a tus pies, Señor, porque yo sabía lo pecador que era, y todavía lo recuerdo, para no enaltecerme nunca. Porque si yo olvido de dónde me sacó el Señor me humillará y me pondrá en el suelo, en el piso. No habrá un nivel más bajo. Él me bajará hasta ese nivel, y yo lo aseguro. Y hoy, si usted ve algo de eso en mí, yo lucho con el orgullo. Ustedes lo saben, ¿cierto que sí? Yo lucho con el orgullo. Si ve una actitud en mí así, acérquese y dígame, ayúdeme. A mi esposa le digo, trato de humillarme constantemente. Me equivoco en estos días, me equivoqué, le dije una mentira a alguien y me tocó ir a decirle: me perdona, te mentí hace unos minutos. Qué dolor no decir eso, pero cuando uno se humilla, sentir una libertad. Yo, qué fácil. Pero antes de hacerlo es tan difícil. Hay un abismo inmenso antes de uno humillarse. Esto es lo que Dios quiere. Esto es una ley espiritual. Es más, sin esto nadie es salvo. Eso dice Santiago, que Él da mayor gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Nadie es salvo. Una persona que no se humille no puede recibir la salvación, porque no ha entendido que es un regalo divino. No puede ser justificado, y sin la justificación jamás se entra al reino de los cielos. Jamás se entra al reino de los cielos. Y usted y yo tenemos que entenderlo y vivirlo. Ese mismo texto: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido, está en Mateo 23:12. Ahí habla acerca de hacer las cosas para que los hombres los vean. También habla de los fariseos que tienen flecos grandes, que hacen oraciones en público. Hace para que la gente nos vea. Él dice: el que se enaltece, dice Jesús, será humillado, y el que se humille será enaltecido. Ese mismo pasaje está ahí mismo en Lucas 14, y es cuando yo busco los primeros puestos. ¡Ay, que por qué! Aquí y dice una parábola de la boda: cuando te inviten a una boda, no busque los primeros puestos, no sea que vengan y te quiten de ahí y te humillen. Busca los últimos puestos. ¿En serio? Sí, esa es una ley espiritual. Es mejor que te digan: ¿por qué estás ahí? Sube y Él te elevará, dice el Señor en su palabra. Dice así: es elevarnos, vivirnos de esa manera. Yo quiero, para finalizar, esta es la verdad. Voy a volver a la verdad del texto. La parábola saca una verdad. La verdad: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y como la palabra es verdad, yo quiero terminar con una conclusión, pero antes de la conclusión, leer la verdad, las escrituras, ¿qué dice al respecto? Hay muchos, escogí algunos. Proverbios, si me ayuda Juan, por favor. Proverbios 29:23. El orgullo del hombre lo humillará, pero el de espíritu humilde obtendrá honores. Proverbios 29:23. Proverbios 11:2, pueden mirarlo en la pantalla. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, pero con los humildes está la sabiduría. Santiago 4:6. Pero Él, con mayúscula, Dios, da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Santiago 4:10. Humillaos en la presencia del Señor, y Él os exaltará. Otra versión dice: a su debido tiempo. 1 de Pedro 5:5. Asimismo vosotros los más jóvenes, estad sujetos los mayores, y todos revestidos de humildad. Mi esposa enseñaba sobre esto esta mañana. En vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios. Voy a repetir esto porque me gustó. Uy, Señor.
y todos revestidos de humildad en vuestro trato mutuo. Quiero repetirlo, Señor, no lo había visto. Todos revestidos de humildad en vuestro trato mutuo. Señor, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Salmo 51, 16 y 17. Porque no te deleitas en sacrificios, acciones externas. De lo contrario, yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Proverbios 16, 18. Delante de la destrucción va el orgullo, y delante de la caída la altivez de espíritu. Primera de Corintios 4, 7. Porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Esta es la verdad, la palabra del Señor. Cuando me acerco a Dios hay una conclusión. Tiene valor las acciones internas de mi corazón. Adolescentes que me están escuchando, jóvenes, cuando me acerco a Dios, tiene valor las acciones internas, es decir, mi corazón. No tiene valor confiar en mis propias obras. Nada, ni ayunar, ni ir a la iglesia, ni madrugar a la oración de las 5 de la mañana. Nada de eso tiene valor. No tiene valor. No que no lo hagamos, hay que hacerlo, porque eso va a demostrarlo el punto anterior. Pero en sí mismo eso no tiene valor. No sé si me hice entender, voy a repetirlo. No que no lo hagamos, porque tiene valor, pero no en sí mismo, sino en el punto anterior, cuando es del corazón. Pero en sí mismo, mañana a las 5 de la mañana oración todos los días, no tiene nada de valor. Ayunar en sí mismo no tiene nada de valor, es del interior. No tiene valor compararme con los demás. Es triste, pero creo que algunas personas aquí están diciendo esta palabra es para yo, quien cita. Espero que aquí se arrepiente y la tome para usted. La palabra dice que así no es. Es más, la parábola se habló porque algunos estaban diciendo eso. Confiaban en su teología, confiaban en su mucho conocimiento, pero no es con los demás, es en mí. Si me elevo, seré llevado al nivel del piso. Si bajo donde está Dios, seré elevado por Él mismo. Por eso esta enseñanza se dice: baja donde está Dios. Baja donde está Dios. Si usted me lo permite, iglesia, quiero incomodarle un momentito y quiero que usted se ponga sobre sus pies para que terminemos. Esta iglesia será elevada cuando esta iglesia se humille. Cada ministerio será elevado cuando cada ministerio se humille. Cada familia será elevada cuando cada familia se humille. ¿Quieres que tu familia se eleve? Es el tiempo de bajar al nivel del piso. Nosotros bajamos al nivel del piso. Esa es nuestra acción. Elevar es la acción de Dios, no la nuestra. Y
cuando Dios te eleve, tu acción tiene que continuar al nivel del piso. Él sabrá cómo elevar. Esto es personal hoy, iglesia. Este tiempo de ayuno, febrero, va a ser el mes en el que tú y yo vamos a decidir bajar al nivel del piso. Esto es para mí como pastor, para el líder, el que llega hoy. ¿Quieres la justificación? Que Dios te vea bien. Hay que bajar al nivel del piso. Yo ruego al Señor que hoy quebrante mi corazón. Empiece por mi Padre, empieza por mí, humíllame, quebranta mi vida. Pero que esta iglesia sea desmenuzada en sus manos como la vasija en las manos del alfarero. Y bajemos al nivel del piso. Este es el tiempo, iglesia. Suelta tu orgullo. Suelta a lo que te estás aferrando. Y si algo tienes, si algo te ha entregado Dios, ¿acaso has olvidado de dónde te levantó el Señor? ¿Acaso te puedes jactar como si no lo hubiesen recibido? Así dicen las Escrituras. Cierra tus ojos un momento. Oh Señor, recuerda la oración del publicano. Hoy es el día. Hoy es el día para comenzar y vivir el resto de nuestras vidas como este publicano, a nivel del suelo. Habla con Dios en esta hora. Habla con Él. Habla con Él. Recuerda que son las acciones internas. Una acción interna mueve una acción externa. Aprovecha. Yo quiero que te regales este momentico extra, si me lo permites. Y en este momento pongas en práctica. ¿Recuerdas que ahorita estábamos hablando de fariseo y publicano? ¿Cómo son tus acciones internas? Es el momento nuestro. Es el momento nuestro. Es el momento de esta iglesia. Dios está mirando corazones. Así como Jesús miró el corazón del publicano y del fariseo, hoy Él está paseándose por aquí mirando corazones. Aquí estoy. Y aquí está tu iglesia, Dios. Solo gloria a ti. Esta es tu iglesia. Ven. En tus manos toma mi ser, transfórmame como quieras, Jesús. Cristo, ayúdame a entender tu obra en mí, a través de mí. Ser lo que debo ser, ser lo que debo ser, ser lo que Jamás seríamos una iglesia
nuestras propias obras, pecadores, muchas veces pensando lo que no es correcto, muchas veces comparándonos. Confiando en nuestra capacidad, confiando en nuestra posición. En nombre de Jesús, sé propicio a esta iglesia. Por favor, Padre, sé propicio a esta iglesia. Quebrántanos, ayúdanos a que sea un estilo de vida el quebrantamiento, Señor. Por favor, toma cada corazón, cada familia. Enséñanos que hay una ley espiritual. Cuando se busca la última posición, tú llevas al podio. Esta es la ley espiritual. La humillación es la puerta. A que Dios nos vea como Él quiere vernos. Hazlo, Señor, en mi vida, en mi familia, en esta iglesia, en el liderazgo. Ayúdanos, Señor, que este tiempo de ayuno, de todo este mes, Señor, que este tiempo realmente sea algo, Señor, trascendental para esta iglesia. Cada corazón se humille, cada familia se humille. A su debido tiempo tú lo harás. No importa cuánto estaremos en tierra. David estuvo 7 días. José estuvo 17 años. Josué y Caleb estuvieron 40 años en el desierto. Pero tú lo harás porque es tu promesa, Señor. No importa cuánto tiempo, Señor. No importa cuánto vituperio. No importa cuánto. Solo sé propicio a nosotros, Señor. Por favor, sé propicio a nosotros. Por favor, míranos. Anhelamos ser elevados a tu presencia. Anhelamos ser elevados a la intimidad, a la oración, a estar a tus pies, porque no hay otro lugar mayor y más alto. Por favor, míranos, papá. Mira el corazón, no las palabras, no las actitudes. Mira nuestro corazón, Señor, y ayúdanos. Socorro, auxilio. Qué terror estar sin ti. Qué terror ser una iglesia sin tu presencia. Por favor, Señor, escucha nuestro gemir. Escucha nuestro gemir, Señor. Queremos ser familias de tu presencia. Queremos ser, Dios de los cielos, hombres y mujeres íntimos tuyos, ahí en tu presencia, Señor. Solo hay, mi Rey. Toda gloria a ti. Toda gloria a ti. Todo esto es tuyo. Estar a tus pies.
No hay lugar más santo, más grande, estar a tus pies. Gloria a ti, Jesús. Gloria en la iglesia, gloria en las alturas. Reconocimiento, fama. Solo a ti, Jesús. Solo a ti, Señor. Gloria, honra, poder, dominio. Solo a ti, Jesús.